Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar a través de este medio con ustedes y agradecer al Señor la oportunidad que me brinda y que también a usted le brinda de poder conversar un ratito de las cosas del Señor. Día de semana, un poquito complicado para los que estamos en primera línea, se puede decir todavía, pero aquí estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha encomendado, honrado de parte del Señor, agradecido de su misericordia, agradecido de su amor para con nosotros, la familia, los hermanos. Y vamos a presentarnos en oración ante el Señor para rogarle que nos deje aptos, ¿cierto? Del bullicio del día, del trabajo secular, material, humano, para que podamos acercarnos un poquito en lo espiritual al Señor, que sean unos minutitos. Oremos al Señor. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por su misericordia, por su amor, su bondad y su gran gracia que tiene para con nosotros, de concedernos, aún en estos tiempos, Señor, el poder estar de alguna forma comunicado entre los hermanos. Señor, bendiga a todos aquellos que hacen posible estas comunicaciones, Señor. Bendiga también a aquel que logra conectarse, que puede estar un momento, Señor, en directo, escuchando, conversando, opinando, Señor, sobre las cosas tuyas, sobre los negocios tuyos. Señor, nos ha dado el tiempo para trabajar en lo material, en lo secular, en lo necesario para subsistir en este mundo. Ahora es el tiempo de meditar un momentito, unos minutitos en tu palabra. Señor, queremos hacerlo de todo corazón y solamente esperando que tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. No hay avisos extras, solamente los normales. Dice que para el próximo sábado a las 5 de la tarde, a las 17 horas, se reúnen los niños con la tía Sole y salen al aire como es de costumbre, ¿cierto? Sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 horas el culto de costumbre, que podríamos llamarle nuestra reunión general. Que el Señor nos ayude. Hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la palabra del Señor, sobre la multiforme palabra del Señor, la eterna, insondable palabra del Señor, para sacar unos minutitos de acercamiento, como digo yo, hacia el Padre. Vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos, capítulo 1, verso 22. Marcos, capítulo 1, verso 22. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Hermanos, siempre se nos ha enseñado, y a través de nuestra existencia hemos podido aprender que la comunicación es tan necesaria, casi imprescindible para el desarrollo de cada uno de nosotros y de la humanidad en general. La comunicación en sí, el mensaje sí es muy importante, y tanto lo es, quizás le da mayor énfasis, mayor cuerpo, la forma en que se entregue un mensaje. Cuando el orador tiene un buen estilo para entregar el mensaje, todos lo entienden. Todos lo entienden. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía un modo muy particular al comenzar su ministerio de evangelización en esta tierra, de conversar o de predicar o de entregar el evangelio a las personas que le rodeaban. Siempre usando términos simples. En sus mensajes siempre aparecían palabras tales como pan, agua, levadura, sal, aceite, fuego, semilla, cosecha, trabajo, descanso, todo eso que interactuaba la gente en su diaria labor, en su trabajo común del pastoreo, el campo, la casa. Y con ese hablar tan simple,
Él guiaba la mente de las personas de lo conocido a lo desconocido. De las cosas materiales las trasladaba con esa forma de expresarse por parábola, enseñanza básica, las trasladaba de lo material a lo espiritual. De lo que era temporal lo trasladaba a la gente a lo eterno. La multitud obviamente maravillada oía con avidez los mensajes del maestro. Ya sea, hermanos, en una barca entrándose hacia el mar y entregando el mensaje para que la multitud pudiese escuchar, o en lo más alto de un monte. Allí estaba siempre el Señor con un mensaje certero, con autoridad, con convicción, seguro de lo que Él era, de dónde había venido, aquí había sido encomendado y sin dudar. Nunca se le conoció al Señor o se le escuchó al Señor decir, me parece que podríamos, tal vez, a lo mejor, si lo trabajamos más. No, al contrario, Él era certero en sus decisiones, en sus labores que encomendaba. Él le decía, se escuchaba, por ejemplo, de cierto te digo, enfático. Les aseguro que esto va a ser aquí o va a ser allá. Nunca hubo una duda de parte del Señor, porque Él tenía un gran respaldo. El peso propio de la palabra en sí, el respaldo de la verdad, la fuerza de su divinidad. Hermanos, leyendo nuevamente a Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No es algo simple lo que dice acá. Jesús estaba enseñando lo mismo que los escribas, pero de otra forma. Jesús era el Mesías que estaban esperando los escribas, los fariseos y todo el pueblo religioso, y no le recibieron. Nunca encajaron con Jesús y estaban en el mismo negocio, estaban buscando al Padre, estaban agradando al Padre. Al contrario, Jesús pasó a ser un enemigo de ellos. Tanto así que hay un pasaje que dice que los fariseos contrataron a unos alguaciles y les ordenaron que trajeran a Jesús, que lo tomaran preso, que prendieran a Jesús y lo trajeran. Cuando vuelven los alguaciles, primero no habían hecho su pega. No trajeron a Jesús preso, no prendieron a Jesús, no llegaron con Jesús, no llegaron con la tarea que se le había encomendado, no la cumplieron. Los fariseos le dicen, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Oh, es que primero no hicieron su pega y después casi persuaden a los mismos fariseos de lo que habían escuchado. Y le decían, nunca nadie ha hablado como este hombre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. ¿Y cómo hablaba Jesús? Cuando habla Jesús, el corazón se enternece. La carne humana se estremece. Nuestros sentidos cobran una virtud especial. Nos emocionamos. Cuando habla Jesús, es más que nítido el mensaje. Es claro el mensaje. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar atentos cuando el Señor nos hable. Hay un pasaje muy decidor también que narra de una mujer samaritana que comúnmente, pienso yo, iba a un determinado pozo a sacar agua y en esa oportunidad, cuando ella llega, estaba Jesús sentado y ve llegar a la mujer con su vasija y él le pide agua a esa mujer y le dice, dame de beber. Mire, yo no sé la reacción de la mujer, o sea, sabemos la reacción de la mujer por las palabras que le contesta al maestro, pero no la forma artística, podríamos decir. Se le habrá parado así, le ha dicho, pero ¿cómo tú siendo judío? O le habrá dicho un susurro y al oído para que los demás no se den cuenta, dado que entre ellos no se podían hablar, le habrá dicho, bien sabes que no podemos hablar, no se habla judío con samaritano. ¿Cómo habrá sido? Pero el caso es que Jesús le pide de beber y ella, como está escrito oralmente, le dice, no,
no puedo darte, no puedo. Es más, ¿cómo te atreves tú a pedirme agua sabiendo que entre judíos y samaritanos no podemos entremezclar? Jesús, yo pensaba, a lo mejor Jesús en ese momento pensó en voz alta o habló en voz alta, ya, como nos pasa a nosotros que a veces pensamos en voz alta. No sé si existe, pero pensamos en voz alta y Jesús dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Obviamente, la mujer escuchó y materialmente ella empieza a preguntarle cosas que para nosotros ahora, hoy en día son un poco sin sentido, pero era como una lógica que le preguntara, pero ¿cómo vas a sacar agua del pozo profundo? No tienes cómo hacerlo, no tiene... En resumen, hermano, los que conocen, y por los casos del tiempo no podemos explayarnos más, el Señor Jesucristo, que fue con sed a tomar agua, a pedir agua para beber físicamente y calmar esa sed humana, termina ofreciéndose como el supremo manantial de vida. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos guarde. El Señor siempre usó una terminología sencilla, propia de Él, para con su pueblo, para con esos pequeñitos que Él dice. Será por eso que, y no es porque sea mi suegro, que nos caen también los relatos de nuestro hermano Lago, sus testimonios, ¿cierto? Nos hacen bien, nos hacen recordar, nos hacen sonreír, pero detrás de eso nos hacen reconocer que es el Señor el que ha obrado en cada uno de sus testimonios. Hermanos, ¿y por qué mi hermano Lago cuenta los testimonios? Porque es así. Nosotros tenemos que hablar lo que hemos visto. Nosotros tenemos que testificar lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido. El Evangelio en sí es un largo testimonio de vida. Y durante esa vida, durante los años que vivimos sobre la faz de esta tierra, vamos adquiriendo mucho conocimiento de cómo el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado y ha sido hasta el día de hoy con nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor, como decía al principio, usaba las palabras pan, agua, levadura, y sí, cuando uno parte un pan, cuando tiene un pan en la mesa, en mi caso, le vienen los recuerdos de cuando no había un pan en la mesa, cuando escaseaba el agua, inclusive escaseaba el agua, había que ir a buscarla muy lejos. Y el Señor, con el pasar del tiempo, nos ha ayudado, nos ha bendecido. De eso hablamos, de eso testificamos, y de eso agradecemos al Señor que use un lenguaje tan simple para que los simples como yo podamos entenderlo. Que el Señor nos ayude, hermano. Esta ha sido una pequeña reflexión y que el Señor nos guarde. Bendiciones. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Qué grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día.
tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida, reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos en el Señor. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la misericordia y que la paz de Dios sea en cada uno de nosotros. Queremos tratar del Señor después de que hemos escuchado esta alabanza a nuestro Señor y la reflexión a través de nuestro hermano Julio. Permite poder leer algunos versículos de la palabra del Señor y que Dios sea usando este medio para hablar a nuestras vidas, aunque sean unas breves palabras, pero que sean palabras que realmente nos edifiquen y que nos den esa porción de aceite que nuestras lámparas necesitan día tras día.
Lo voy a invitar a leer la palabra del Señor, o a que le escuche usted en el libro de los Salmos, en el capítulo 102, del versículo 12 al versículo 21. Leemos la palabra del Señor y dice así: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Amén. Que el Señor añada bendición al lectura de su palabra. Los voy a invitar ahora ante el Señor para que Él esté hablando a cada una de nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a lo que Dios conoce cada uno de nosotros, porque Él nos conoce, porque somos parte de su cuerpo, porque Él conoce lo que ha escogido y ha elegido, porque Él conoce lo que ha predestinado, y como dice la palabra, que Él guarda a los que el Padre les ha dado. Y oremos al Señor. Señor, Padre Dios Todopoderoso, en esta hora te rogamos humildemente de todo corazón y con toda honestidad, que usted sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, de acuerdo a su Espíritu Santo, a través de este simple vaso de barro, Señor, pero que tenga relevancia tu palabra leída, que tenga relevancia tu palabra, Señor, la cual ha sido presentada para tus hijos que están a la mesa, para aquellos que nos acompañan también, Señor, que a lo mejor por primera vez pueden estar escuchando o sean invitados, también para ellos les puede alcanzar este pan bendito del cielo, que no es propio, que no es de uno, sino que es tuyo, Señor. Porque toda la operación, porque todo el negocio, porque toda la obra es tuya, Señor. Y sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Te ruego, Señor, que tu misericordia seas con cada uno de tus hijos e hijas, donde quieras que estén, y aquellos que no están por razones de fuerza mayor, por su diligencia, trabajos u otras responsabilidades, seas tú también bendiciendo donde quiera que estén. Cuando tengan la oportunidad de poder ver o escuchar esta lectura de tu palabra, también sean benditos ellos y sus familias, Señor. Rogamos tu bendición del cielo, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, y sea el nombre de Dios glorificado para gloria y honra de su santo nombre. Bien, hermanos, nos encontramos con este salmo, uno de los tantos salmos que Dios en su predestinación permitió dejarnos en la inspiración del Espíritu Santo para hablar a nuestras vidas, para hablar a aquellos que en su predestinación iba a escoger, a llamar, a elegir y finalmente consolidar dentro de su pueblo, constituyendo una iglesia, una esposa para el Cordero de Dios. Y damos gracias al Señor porque esta palabra que hemos leído, como hacía la reflexión nuestro hermano Julio, palabras sencillas que muchas veces usa el Señor, aunque las palabras del Señor son muy profundas, aunque aparezcan sencillas, pero son para edificación de aquellos que han pasado por el capítulo 3 y que Dios le ha permitido vivir en el capítulo 3 de Juan, en nacer de nuevo. En nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Porque a través de eso, solamente con ese nacimiento, cuando el Espíritu Santo toma la adopción de cada uno de ellos que han aceptado al Señor de todo corazón, con toda libertad, pueden entender y comprender y beber del agua
como hablaba nuestro hermano Julio, inspirado por el Señor, pueden beber del agua que salta para la vida eterna. De lo contrario, si no han nacido de nuevo, como le decía Nicodemo, van a seguir siendo carne. La carne engendra carne, pero el Espíritu, que es nuestro Señor, engendra Espíritu. Y damos gracias al Señor porque estamos en el Espíritu, ya que Dios, como dice su palabra, es Espíritu. Y es lo que va a vivir para siempre. Es lo que nos va a vivificar. Como dijo el Señor en su palabra, Él es Espíritu vivificante que nos vivifica, o sea, nos da vida. Terminada esta, que es una sombra en esta tierra, nos dará la verdadera vida que es más allá del sol, junto a nuestro Señor. Gloria a Dios para siempre. Miren la palabra del Señor, escuchemos la palabra del Señor. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. O sea, eso será infinito, no tiene tope, no tiene límite, no tiene término. Lo de Dios es incontable, inmesurable. Y es ahí en donde nosotros, en su misericordia, nos coloca el Señor. Porque pasamos creyendo en el Señor, aceptándole como nuestro personal Salvador y recibiéndole a Él como nuestro Redentor, y además declarando que Él es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, pasamos a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, componemos el cuerpo de la iglesia ante el Señor de la esposa. Y si Él permanece para siempre, por el Señor, exclusivamente por el Señor, permaneceremos para siempre. Y eso no es de nosotros, no es de mi capacidad, ni de mi integridad, ni de mi intelecto, sino es netamente en la misericordia de Dios, es gracia, el amor no merecido, que solamente por Jesucristo lo obtenemos. Más nos hacemos parte de su palabra por la fe, como aquella mujer que por la fe y esperanza se extendió, luchó entre medio de la multitud que apretaba al Señor, solamente porque decía en su corazón, si tocare su manto, seré sana. Sin embargo, lo que le sucedió a la mujer no fue tan solo la sanidad, sino que al tocar su manto, ella fue salva, dice la palabra del Señor, y a la vez sana. Y a nosotros, al tomarnos del Señor, y Él, al darnos su mano, porque no nos elegimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros, fuimos salvos, para gloria y honra del Señor. Y ese es un privilegio, y ese es un amor no merecido, porque no tenemos las capacidades para ello, pero con la capacidad y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si la alcanzamos, entonces entramos en la palabra donde dice, permanecerás para siempre. Y nosotros somos y viviremos para siempre en el Señor, con el Señor, donde quiera que Él estipule que estemos junto a Él. No nos olvidemos que Él dice que me tengo que ir. Me iré a preparar morada, dice la palabra del Señor. Y la palabra morada, o lo que quiso decirnos con morada, puede ser infinito. Quizás inentendible, como dijo el apóstol Pablo cuando estuvo allá y fue hallado, no dice si en el espíritu o en la carne, pero dice que fueron cosas inefables, que no hay descripción para describir las cosas que él vio y que le permitió Dios ver. Gloria a Dios para siempre. Pero ya iremos. Y tu memoria será de generación en generación. Pues bien, con el Señor traspasaremos todas las barreras de los tiempos, todas las barreras de los espacios, todas las barreras de lo entendible e inentendible, de lo que está a la vista nuestra y lo invisible. Porque en Dios estaremos para siempre en su misericordia. Dice la palabra del Señor, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella. Pues cumplido un tiempo que hoy lo desconocemos, pero cuando estemos allá lo conoceremos porque nos será revelado. Llegó un tiempo en la cual se levantó nuestro Señor. Y la palabra dice, ¿a quién enviaré? ¿En quién confiaré? Si el primer titán, a quien le habían concedido que resguardara la creación de Dios, fue quien lo traicionó, que por vanidad y por ego y por creer pasarse a ser Dios, su vanidad lo perjudicó, lo engañó y lo hizo caer de la presencia del Señor, se degeneró, cayó en la perversión de degenerarse y perder la esencia del Espíritu. Sin embargo, hubo uno
que después que vino ese degeneramiento, vino esa caída, en la cual arrastró al ser humano, arrastró al género humano, vino uno que en su planificación Dios y en su gran misterio, dice, te levantarás y tendrás misericordia en Sion. Dios tuvo misericordia de lo que se había perdido. Dios tuvo misericordia de lo que fue arrastrado por engaño y llevado al error, y que nos abrió las puertas de la muerte y de la muerte, del pecado, perdón, y eso a la muerte y muerte eterna. Más el Señor, Dios, en su gran amor y misericordia, levantó a uno, así como lo levantó en la cruz. Levantó a uno, así como levantó la serpiente en el desierto con Moisés, símbolo de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Redentor. Y tendrá misericordia de Sion, pues tuvo misericordia, porque el amor de Dios es incalculable, porque la misericordia de Dios no tiene barrera ni límite, porque más que sacrificio, Dios quiere misericordia. Y esa misericordia se tradujo en gracia hacia estos pequeñitos, hacia estos pequeños, que nadie daba, después de haber caído, nadie daba de las grandes potestades, reinos y inmesurables creaciones que están, nadie daba un peso por nosotros, más Dios sí lo daba y lo guardaba en secreto y planificó ese gran plan de redención, y se cumple aquí cuando dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, y bendito sea Dios porque ese tiempo se cumplió en nuestro Señor y se levantó por nosotros y fue hecho testigo ante toda la creación, ante todos los ángeles, ante todo lo invisible y visible, para que ese gran sacrificio pagara el precio y rescatara nuestra vida de lo que se había perdido para el Señor. Porque el plazo ha llegado, y llegó, hermano. Y gracias, Señor, porque se cumplió. Miren lo que dice Romanos 9:15. Pues San Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por ese versículo. Gracias, Señor, por esas palabras. Gracias, Señor, por esa profecía. Porque tendrá misericordia del que yo tenga misericordia, hermano. Y es tajante. Del que yo tenga misericordia. Y bendito sea el nombre del Señor, porque estamos dentro de esa misericordia. Porque Él nos sacó de tinieblas a luz. No de una oscuridad, sino de la ignorancia. Ahora a conocer que sí teníamos un Redentor. De la ignorancia, del error en el cual fuimos arrastrados. Ahora a saber que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida que es dada a nuestro Señor Jesucristo, que podemos comer del pan de vida, que es por nuestro Señor Jesucristo, que podemos beber del agua que falta para la vida eterna, que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos concedió por el sacrificio de nuestro Señor, porque era necesario que Él se fuera, porque si no se iba, no vendría el Consolador, el que nos mantiene, el que nos da fuerza, el que nos amonesta, el que nos levanta, el que nos redarguye. El Espíritu Santo, el que tiene la obra de la iglesia en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Como decía el Salmo, el versículo 13, porque el plazo ha llegado. Y en Marco dice, el tiempo se ha cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. Profecías que el Señor, a través de tu palabra, del Antiguo y Nuevo Testamento, venía anunciando, venía en su misterio relatando, para que nosotros hoy se cumpliera su misericordia de ser parte de esta gran obra del Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 14. Porque tus siervos aman tus piedras y del polvo de ellas tienen compasión. Gloria a Dios para siempre. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes están al servicio de Dios? Los ángeles, como dice la palabra del Señor, sus ministros. ¿Y qué responsabilidad tienen ellos? La responsabilidad de guardar a los hijos de Dios, a los que van a heredar el reino, las que van a heredar cielo nuevo, tierra nueva, como dice tu palabra, todo nuevo, que van a heredar todo lo que el Señor fue a preparar para nosotros. Y dice, porque tus siervos aman sus piedras, los ángeles del Señor están
al servicio de la iglesia. Y las piedras viene siendo cada uno de nosotros, porque la primera piedra es nuestro Señor, la piedra del ángulo. Él es el fundamento, Él es el primero, es el primogénito, el único, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nosotros vamos como cuerpo detrás de Él, siendo un miembro, el miembro que Dios haya predestinado a ser, pero somos las piedras que acompañamos al Señor. Gloria a Dios para siempre. Y del polvo de ella tienen compasión. ¿No éramos polvo? ¿No fuimos creados del polvo? ¿No somos vasos de barro simplemente? El único vaso de oro, el único que tiene valor exclusivo, tiene nombre, Jesucristo nuestro Señor. Los demás somos solamente vasos de barro, solamente para ser usados para honra, de acuerdo a su voluntad. Y nos deja la bendición con virtud del Espíritu Santo. Pero la gloria y la honra es de Dios. Y cuando seamos establecidos en el reino, entonces Dios nos dará corona, vestidura, sandalia nueva, armadura, todo lo que Él tiene preparado para nosotros en honra. Gloria a Dios. Permite al Señor que solamente nos permita, aunque sea de entrar y mirar esa gran luz de honra para aquellos que tienen mucho, quizás sean más dignos que uno, que como el que habla. Pero permite al Señor que simplemente entremos a los atrios del Señor, a los atrios de su templo, para ser honrados por parte del Señor, para simplemente quizás comer del pan que está a la mesa de los hijos. Gloria a Dios para siempre. Entonces las naciones temerán en nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por supuesto que las naciones van a temer en nombre de Jehová, y siempre lo han temido. Pero no tan solo relata el temor de las naciones de esta tierra, sino de toda la creación y de todas las potestades que existen. ¿Por qué? Porque de aquí, hermano, de este insignificante planeta, insignificante digo, comparado a la gran creación, a la magnitud, que ni siquiera los científicos hoy en día han podido cuantificar, porque solamente hablan de teoría, pero la grandeza de Dios es enorme, y hay mucha creación, y hay mucha vida, porque la palabra de Dios lo dice, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. En la versión de 1909 habla de las criaturas que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es aquí donde Dios, en lo pequeño, se hace grande. En lo pequeño avergüenza a los sabios. En lo pequeño Dios se engrandece para que solamente Jesucristo tenga el nombre que es por sobre todo nombre y no haya quien se oponga a eso. Y es aquí que las naciones temerán a Jehová, porque saldrán de aquí los hijos e hijas de Dios que van a ir con el Señor donde Él estipule a gobernar, no un país de acá, de Sudamérica, o un país de la Antártica, o la Antártica, o de África, sino a la creación de Dios que tiene por millardes y millones de extensiones y donde quiera que Él haya creado, porque lo de Dios es inmensamente grande, no es local, no es pequeño, no se reduce a algo insignificante, lo de Dios es inmenso, porque lo poco de Dios o lo mucho de Dios es inmenso. Por eso la palabra dice, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué es lo mucho de Dios? ¿Y qué será lo poco de Dios? Si Dios es incontable, nadie lo ha visto. Gloria a Dios para siempre. A ese Dios servimos. En ese Dios, en estos tiempos difíciles, malos, en donde se cumple la palabra, hay que confiar y hay que esperar. Y hay que soportar el chaparrón con la ayuda del Señor. Porque Él es escudo a nuestro alrededor. Porque Él nos tiene como la niña en sus ojos. Él los tiene en sus manos. Y no nos soltará porque precio se pagó. Porque sangre fue derramada. Sangre bendita, santa, que no era terrenal, sino que era celestial. Y bendito sea el nombre del Señor, que Él se hizo carne para hacerlo, para pagar ese precio, para mostrárselo ante todas esas potestades, ante todos esos reinos, ante todos los que miraban si iba a ser posible que pudiera redimirnos, pero Él lo cumplió y en la cruz lo dijo, Padre, hecho está. Ha sido cumplido. Y no cumplido para unos reinos del Imperio Romano o de lo que se dictaba la ley, sino que hecho está para esos que estaban mirando, los testigos, para que fuera estipulado que el precio fue pagado y el adversario no tuviera más dominio sobre nosotros, porque Cristo nos rescató, porque Él nos redimió. Gloria sea el nombre del Señor, y hoy somos libres para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto Jehová habrá edificado Sión
y en su gloria será visto. Gloria a Dios. Él nos edifica todos los días. Él nos edifica. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la ciudad de Jesucristo. Somos el templo de Jesucristo. Piedra. Nosotros somos parte que incorporó Él al templo, pero no el templo físico, sino el templo espiritual. Este templo en donde Él se manifiesta, donde el Espíritu Santo se revela, se desarrolla, ejerce por fe la evangelización o la predicación. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice en Efesios, ¿acaso no sabéis que este evangelio tenemos que llevarlo a anunciar aquellas potestades y reinos en las regiones celestes? Nosotros no terminamos nuestra tarea acá. Aquí Dios nos está preparando, aquí Dios nos está germinando, aquí nos engendró y está dando a luz a hijos para ir también a rescatar a muchas regiones que están en tinieblas de la ignorancia, que también fueron engañados. Dios aquí tiene preparando hijos poderosos e hijas poderosas en el Espíritu del Señor, que tengan fe, esperanza y que crean en el Señor. Por eso que la palabra de Dios dice una bienaventuranza: bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. La fe no es con ver, no se traduce en una sanidad aquí. La fe traspasa el universo, traspasa todas las eras, tiempo y espacio, porque Dios no tiene tiempo, porque Dios es inmensamente grande y Dios nos tiene considerado acá para hacer sus hazañas, para hacer sus proezas con Él a la cabeza. Por eso es Jehová, Dios de los ejércitos, y aquí está su ejército, su iglesia, poderosa en el poder de Dios, en el Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios. Habrá considerado, dice, mire, y aquí entra a mí este verso que realmente a mí me conmovió cuando lo leí. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿No éramos desvalidos nosotros? ¿No éramos cautivos por nuestro pecado? Por la transgresión, dice, de uno cayeron todos. ¿No estábamos cautivos en el pecado y por ende a la muerte? Estábamos presos. Pero es más, además estábamos en tinieblas, porque no había llegado a la luz admirable del Señor. Él se nos reveló. Él vino a nosotros. Y Él escuchó nuestro gemir, porque nuestra alma gime con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor, clamando esa liberación, clamando que viniera un rescatador, un redentor. Pues Él consideró la oración de los desvalidos, de los cautivos, y consideró el ruego de ellos. ¿Qué es lo que es desvalido? Que no tiene amparo. Nosotros no teníamos ningún amparo, ni la ayuda, ni la protección que necesitábamos, no teníamos. Mas Él nos escogió a nosotros, dice la palabra del Señor. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y la palabra también nos dice que cuando pasamos a ser parte del Señor, pasamos a ser parte de la iglesia, ya no nos gobernamos a sí mismos, sino que viene uno mayor, el que nos adopta a nosotros, y ahora hacemos cosas que antes no queremos hacer, y vamos a lugares donde no queremos ir, porque hay otro mayor que nos gobierna, y ese mayor es el Espíritu Santo del Señor, el cual vino por la sola obra que el Señor hizo acá en la tierra, y fue al Padre para que viniera el Consolador, como dice la devoción del Paracleto. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, no pagamos nada por la gracia, o sea, por un amor que no merecíamos. ¿Mediante quién? La redención del Maestro, la redención del justo, la redención del gran santo, la redención del más alto, la redención del omnipotente, omnipresente, omnisciente Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor. Versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Gloria a Dios para siempre. Nosotros, hermanos, hemos nacido en el Señor, como cumpliendo la palabra de Juan. Hemos nacido en el Espíritu porque hemos creído, pero no por nosotros, sino porque se nos fue revelado. Y al nacer en el Espíritu adoptamos toda la esencia del Espíritu, y por eso es que está la fe. Porque si yo creo por ver, no hay fe. Porque si yo tengo esperanza por lo que estoy viendo que van a dar, no hay esperanza.
No existe la esperanza, pero la fe viene por no ver, sino que creer lo que va a venir. Y la esperanza es porque yo creo en quien prometió algo. Y ese algo es nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa es la vida eterna junto a Él. Y nosotros hemos nacido en el Espíritu. Por eso, Señor, le dice a Nicodemo, tú siendo maestro, ¿no entiendes qué es lo que es nacer de nuevo? ¿Cómo vaya a volver al vientre de tu madre? Si nacer de nuevo hay que nacer del Espíritu y del agua. Tiene que haber una transformación. Y por eso la palabra de Dios se cumple, que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y produce el querer como el hacer. Y eso es en aquellos que han creído y han creído en nacer en el Espíritu a través del agua, del Espíritu. Creemos en el Señor del Evangelio. Aunque todos se opongan, aunque se levanten políticos, aunque se levanten naciones, aunque se levanten leyes, aunque veamos la maldad multiplicándose, aunque se levante que están todos sobre nosotros, aunque sentamos la pesadez y la opresión del adversario y del enemigo, que no es menor, que no es poderosa, pero más poderoso es el Señor, más poderoso es el nuestro Cristo, más son los que están con nosotros que con ellos. Y el que está con nosotros ya lo venció, y lo venció 2 veces. Primer sacrificio es aceptar de haber venido de su gloria, aceptar de ligarse de su gran poder que tenía, de su esencia espiritual, haber aceptado haber venido a tomar carne y sangre. Ese es el primer gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Y el segundo sacrificio lo hizo en la cruz, admirable cruz, porque ahí cumplió la ley, ahí cumplió la gran planificación oculta, dice, oculta, que tenía Dios a los sabios, a los entendidos, al adversario. La concretó y lo venció y le puso el jaque mate. Cuando vino, le puso el jaque. Y cuando murió en la cruz, en redención, por el sacrificio, le hizo el jaque mate. Venció el Señor. Y en Él vencemos nosotros con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Y ahora, ¿qué dice? Y el pueblo que está por nacer, alabará a Jehová. Nosotros estamos a las puertas, hermano. Sino que ya la traspasamos en la fe, pero estamos en la puerta de la redención, de sentir el llamado para nacer como nuevas criaturas, para nacer como las criaturas que Dios nos levantó. Hijos de Dios, herederos y coherederos. Estamos ahí, hermano. Y quizás la fe ya pasó ese tiempo, o ya fue, pero en nuestra vida secular aún nos falta porque la carne todavía lo ve. No hemos traspasado, pero ya en la fe el Señor lo hizo. Y nosotros naceremos como los hijos, los herederos del Señor. La palabra nos enseña que Él nos hizo herederos del reino de los cielos. Y además nos puso tan grande honra, tan grande bendición, que nos hizo coherederos con el Señor. Imagínense el nivel. Y no tenemos ninguna. Nos miramos al espejo todos los días y no vemos argumentos, espiritualmente hablando. Usted puede ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen trabajador, muy inteligente en su entrega, muy inteligente en su estudio, ser preparadísimo en toda índole de cosas. Pero si el Espíritu de Dios no mora y no se desarrolla, no crece, no se edifica, entonces no podremos alcanzar a decir somos herederos y coherederos. Porque es el que nos da el desarrollo, es el que nos da el entendimiento en el Espíritu, el que nos hace crecer, como dice el apóstol Pablo, somos llamados también la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se alcanza no en la materia, sino en el Espíritu. Que Dios nos guarde y nos bendiga, hermano. Y Él es por nosotros. Y nosotros estamos, los nacientes, que dice este verso 18 del capítulo 102, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, aquí se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, vos es necesario nacer de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el Señor, délo por hecho, usted ya nació en el Señor. Nació de nuevo. Créalo. Tenga la fe y la confianza que es así. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, fíjese bien, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, primicias de la creación. Mire este versículo, 1:18, leámoslo nuevamente con atención. Él, Dios,
de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra, el legado, lo que trajo el Señor, lo que manifestó el Padre, lo que desarrolla el Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Para que seamos primicia, sea lo primero, el primer fruto. Los primeros, los hijos, los que van a ser honrados por el Señor, como el ejemplo natural del árbol frutal de la higuera. Son dos frutos, la frea y los higos. Nosotros vamos a ser las freas, el fruto más grande, más exquisito, pero en menor cantidad, en menor reducción. Somos los primeros en el Señor. Por eso el Señor dice, Él fue el primogénito y unigénito, Hijo de Dios. Y nosotros somos en Él como primeros y únicos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es el nombre del Señor. Grande es la gloria de Dios. Versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿No estábamos presos en nuestros pecados? ¿Cautivos? Romanos 6:20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era la muerte. Era muerte. Vivir nuestro pecado esclavizado, engañado por un camino de error y en tiniebla, nuestro destino era la muerte. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿En quién? En el Señor. Andad como hijos de luz. Bendito sea el Señor. En conocimiento, en sabiduría, en inteligencia. Y todo eso lo da el Espíritu Santo del Señor. No por capacidad nuestra, lo vuelvo a repetir, sino por voluntad de Dios en su libre dar. Y eso nos produce el temor a Dios. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Misericordia alcanzamos. Por eso el Señor dice, más que sacrificio, misericordia quiero. Misericordia de Dios. Gracias por tu misericordia en este tiempo, aún de gracia, Señor, que tienes para este pueblo, para esta iglesia. Y para aquellos que aún pueden estar a las puertas de alcanzar este nuevo nacimiento, esta gracia y misericordia del Señor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando del Señor, para destruir, o sea, cuando el verbo hecho carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fíjese usted, ¿quién tenía? El titán, el que fue creado en toda su vida, en salterío, en toda belleza, en hermosura, en sabiduría. Este, que no es cualquier cosa, ni tampoco alguien que lo pongan debajo los pies, lo bicen y los amarren, no. El Luzbel, que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice. Pues bien, el Señor así lo venció. En la glorificación de Dios Padre, como dije anteriormente, está guardado un misterio que a Él no le ha sido revelado, más a los hijos por el Espíritu sí. Y el Señor vino a esa revelación y la manifestó a nosotros. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor, también participó de lo mismo, el verbo hecho carne, para destruir por medio de la muerte, el sacrificio de la cruz, la redención, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos nosotros, la iglesia, su pueblo, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, hermanos, dice la palabra, el hombre nace en pecado. Nacimos en servidumbre. ¿Ante quién? Ante el que tiene el imperio de la muerte. Más pasando a Cristo, el Señor recogiéndonos, llamándonos, librándonos, limpiándonos, redimiéndonos, ya no estamos bajo sujetos al que tiene el imperio de la muerte, sino que estamos sujetos al que tiene el imperio de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da luz y nosotros reflectamos a luz, así como la luna refleja la luz del sol, símbolo de la iglesia, así nosotros reflectamos la luz que Él nos da y esa luz no se coloca debajo, sino en alto.
en alto. Él nos honra, Él nos coloca en alto. No es que yo me quiera colocar en alto y sea un lucero para los demás, no. Él honra, cuando dice coloca en alto, Él es el que honra a la hija y a la hija de Dios, porque Él a los suyos guarda y cuida y los va a proteger hasta el final. Y no es en vano esta carrera, hermano. La carrera la vamos a terminar con la vida del Señor. Vamos a llegar y vamos a ser partícipes del gran acontecimiento del rapto o arrebatamiento de la iglesia, como le llaman, porque eso es verdad, es real y su palabra es fiel y verdadera. Él es fiel y verdadero y lo cumple con la ayuda del Señor. Gloria a Dios para siempre. Último versículo y terminamos. Para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Para que publique su nombre en nosotros. El nombre de nosotros, llevamos el nombre de cristianos. Cristo lo publicó en nosotros, nos marcó. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te pongo por señal y ves publicado y todos los testigos que miren digan, ese de ahí es un hijo, esa de ahí es una hija de Dios, porque el nombre de Dios, a través de Jesucristo, está puesto en él. Dios nos guarde, hermanos, y nos bendiga y toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu gran misericordia, por tu gran piedad y por tu gran clemencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu benignidad, bondad, Señor, por tu planificación grande y enorme, Señor, llena de amor, llena de misterios, pero para salvataje, Señor, de estos pequeñitos, aquellos que estamos bajo el imperio de la muerte, aquellos que vivíamos en cautividad, aquellos que estábamos en tiniebla de la ignorancia, aquellos que estábamos en cárcel y presos, Señor. Tú viniste, Señor, nos diste libertad. Así como símbolo, cuando libertaste a Pedro en la cárcel, tú nos diste la libertad, nos sacaste la venda de nuestros ojos, nos diste luz admirable, nos empezaste a alimentar con un pan verdadero, es el pan de vida, nos empezaste a dar agua, Señor, no agua común, sino es agua que salta y nos vivifica para vida eterna, nos empezaste a mostrar el camino, Señor, nos diste la fuerza, nos pusiste querer y el hacer para empezar a caminar por el camino que eres tú, Señor, y nos diste los ojos, Señor, la vista espiritual para fijar el blanco en ti, Señor, la puerta estrecha de las ovejas, Señor, y sobre todas las cosas, por la fe, Señor, y la esperanza, y por tu promesa, nos diste entrada, Señor, a tus patios, Señor, a tus atrios, a tu templo, Señor, con la invitación y la promesa de sentarnos a la mesa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres digno, tu nombre por sobre tu nombre, toda la gloria es tuya, Señor, la alabanza es para ti, nadie te supera, no hay otro nombre por sobre todo nombre, y si la antigüedad, el usurpador, Señor, el gran mentiroso, quiso similarse a Dios, Señor, eso ya fue porque tú lo venciste, Señor, y no una vez, sino dos veces. Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias porque somos parte de esta gran planificación. Gracias porque fuimos predestinados en tu nombre, Señor. Gracias porque somos parte, Señor, de la iglesia. Gracias por tu gran misericordia. Toda la honra, Padre, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, para usted. Todo esto, Padre, se lo rogamos y suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor, en presencia de ti estoy, mi Dios, y sé que tú eres propicio a mi pecado. Estoy confesando ante ti mi condición, y hoy humillado hasta el polvo estoy. Solo en ti el perdón puedo encontrar, mis angustias quitarás con tu presencia y tu dulzura. Tu mano estará
caminaré. Verdadero eres tú, Jehová, para perdonar. Yo preciso cambiar y sin tu ayuda no podré. Es por eso que ante ti mi vida hoy vengo a poner, esperando tu perdón y nada más. Porque sé que solo en ti el perdón puedo encontrar, mis angustias quitarás con tu presencia y tu dulzura. Y yo sé que a mi favor, pues tu mano estará, y confiado junto a ti caminaré. Porque sé que solo en ti el perdón puedo encontrar, mis angustias quitarás con tu presencia y tu dulzura. Y yo sé que a mi favor, pues tu mano estará, y confiado junto a ti caminaré. Amén, hermano. Bien, hermanos, Dios nos guarde, nos bendiga. Dios sea bendiciendo a nuestros hermanos que a mis hermanos que estuvieron en alabanza al Señor, pero también a mis hermanos que estuvieron en la producción de llevar adelante este servicio para gloria y honra del Señor. Así también como sea con cada uno de nosotros en este tiempo complicado y difícil, pero Dios sea con nosotros porque su palabra es fiel y verdadera. Vamos a rogar, Señor, la bendición, esperando que seamos bendecidos por parte de Él todos los días que nos queda aún sobre este mundo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu gran misericordia. Gracias por la oportunidad de poder compartir este servicio. Te rogamos, Señor, que en tu bendición sea acordándote, Señor, de cada uno de mis hermanos que pueden estar desvalidos, con enfermedades, con dolencias, con problemas, Señor, económicos, con problemas familiares, con problemas de algún pariente. Tú seas con ellos acordándote como tu palabra hoy decía, Señor, que te puedas de acuerdo de los válidos y escucha, Señor, el clamor, el gemir de aquellos que lo hacen a ti de corazón. Te ruego, Señor, que en tu misericordia seas guardando a tu pueblo aquí en Chile como en todo el mundo, seas bendiciendo, Señor, a aquellos hermanos y hermanas en Cristo que están en las naciones o pueblos donde el evangelio es perseguido, que muchas veces son encarcelados, inclusive a veces muertos por tu causa, Señor. Revístelos de valentía, revístelos de poder, de autoridad, Señor, y sigue produciendo en ellos el querer como el hacer. Te ruego, Señor, una bendición especial sobre Israel, sobre tu verde olivo, la nación que está por señal, que tú la has dejado, Señor, para que también nosotros miremos, Señor, tus señales. Bendice Israel, sé con ellos, prepáranos para el tiempo que han de vivir, Señor. Lucha y pelea por ellos, Señor. Una bendición
sobre Jerusalén, tu paz sea sobre ella, Señor, donde usted ha decidido morar a perpetuidad conforme a tu promesa simbólica, Señor, de tu iglesia, Padre eterno. No te olvides de nuestra nación de Chile, no te olvides de nuestro país. Estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, aunque muchas veces vemos que afuera está peor, pero aquí en Chile también hay problemas, dificultades, no tan solo por este problema que tenemos de virus o de enfermedad, sino también de la mucha violencia, de la maldad que se ha desarrollado, que se ha multiplicado, y quizás sea como señal, Señor, del tiempo último que estamos viviendo, para que no podamos como iglesia enfriarnos, sino que estemos totalmente despiertos con este aceite espiritual en nuestras lámparas, Señor, para que tú cuando vengas a buscar, Señor, podamos decir, heme aquí, Señor, tu sierva y tu siervo escucha. Te ruego en esta hora, Señor, que guarde y bendiga a cada uno de la iglesia del Conquistador, guarda a tu siervo, a nuestra pastora, a su familia, sea guardando a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, sea usted con los niños, sea usted con los adultos, sea con los ancianos en especial, por aquellos que están con momentos complejos, sea con cada uno que están puestos en la petición de oraciones, Señor, sea también con ellos, Señor, en su fe y esperanza que tienen puesta en ti. En esta hora rogamos tu bendición del cielo, esperando que tú seas en nuestro reposar, en nuestro descansar, que unja nuestros lechos, unge nuestro hogar en el nombre del Señor y reprende todo espíritu ajeno a tu voluntad en el nombre de nuestro Cristo la gloria. Padre, todo esto te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos guarde, nos bendiga y la gloria y la honra es para Dios.